Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Ya hemos llegado al capítulo 7 y tenemos por delante los primeros versículos, que tiene que ver con la actitud de los hermanos del Señor Jesucristo en cuanto a la obra que Él realizaba, y también hablaremos en una parte de este estudio del momento en el que ocurrió, que fue la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante dentro del calendario judío y que es importante considerar por la conexión que tiene con el resto del pasaje y los capítulos siguientes. Pero bueno, de esto vamos a hablar en un momento. Si les parece, comencemos leyendo el pasaje, Juan capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 9, que dice de esta manera. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo». Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: «Mi tiempo no ha llegado, aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, al terminar nuestro último estudio, recordarán que las palabras del Señor habían despertado diferentes reacciones. La mayoría de las personas habían abandonado al Señor, sus apóstoles habían quedado con Él, pero fue un momento duro porque ver alejarse a tantas personas que la escuchaban con cierto agrado antes y ahora le dejaban, pues tuvo que ser un momento difícil para el Señor y en su ministerio. Pero ahora nos vamos a encontrar con que sus propios hermanos, pues, en fin, tampoco creían en él, lo dice abiertamente el texto, versículo 5, ni aun sus hermanos creían en él, su propia familia. Un momento difícil. Por otro lado, en esta pequeña introducción que debemos hacer a este pasaje, debemos considerarlo, debemos decir que forma un bloque con los siguientes capítulos, en concreto con el capítulo 7, 8 y 9. Es un bloque que tiene lugar durante la fiesta de los tabernáculos, por eso que también nos dedicaremos a hablar algo acerca de esta fiesta, su significado, cómo se llevaba a cabo, en fin, que cuando se celebraba, cada una de esas cosas es importante. Una vez más, Juan, por lo tanto, divide su material en muchos casos, ya vemos, ¿no? Centrándose en relación con alguna de las festividades del judaísmo. En el capítulo 5 ocurrió así: el Señor sanó a aquel paralítico en Betesda en una fiesta, en el día de reposo. El capítulo 6 tenía que ver, nos lo dijo al comienzo, con la fiesta, la proximidad de la fiesta de la Pascua. Ahora comienza este capítulo diciéndonos en el versículo 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y es que el evangelista tiene mucho interés en relacionar el ministerio del Señor con las fiestas. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor Jesucristo es el cumplimiento pleno y absoluto de todo aquello que en el Antiguo Testamento Dios había anunciado de diferentes maneras. Por ejemplo, de las festividades. Cada una de esas festividades tenían un significado y ese significado se cumplía plenamente en Cristo. Bien que en el pasado, en la historia de Israel, también hubiera tenido un cumplimiento parcial. Por ejemplo, la Pascua de los judíos, que vimos la vez anterior, pues tenía que ver con la liberación de Egipto, pero el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, el Cordero Pascual que fue sacrificado para librarnos de la ira venidera, que nos da la auténtica libertad del pecado. En fin, son verdades que aparecen en pequeña escala en el Antiguo Testamento, pero que tienen su cumplimiento definitivo en Cristo. Por eso Juan, el evangelista,
establece esta conexión entre las fiestas y el ministerio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que veamos todo esto, si no, pues perderemos mucho del significado de estos pasajes. Bueno, empieza el texto en el versículo 1 diciendo: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ya recuerdan que el pasaje anterior, como acabo de mencionar, había tenido lugar en Galilea y durante la fiesta de la Pascua. Esto nos coloca en el mes de abril, en nuestro calendario. Ahora Jesús se va a desplazar desde Galilea para ir a Jerusalén para otra fiesta, en este caso para la fiesta de los tabernáculos, que tenía lugar en el mes de octubre. Por lo tanto, han transcurrido 6 meses, medio año, desde el capítulo anterior a este capítulo. Y está claro entonces que el evangelista no pretende hacer un relato exhaustivo de todo lo que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de cada día, de cada semana. Aquí vemos paréntesis importantes, medio año es un tiempo bastante amplio. ¿Por qué? Bueno, en otras ocasiones ya lo he mencionado. Juan, el evangelista, escribe muy tardíamente. Es el último de los evangelistas, el último de los últimos escritos, bueno, junto con el Apocalipsis, que conforman el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él ya conocía los escritos anteriores de Mateo, de Marcos, de Lucas, y muy cuidadosamente él va rellenando aquellos huecos, aquellas cosas importantes que a él le parece y que no han sido narrados previamente por los otros evangelistas. Él tiene como meta complementar aquellos pasajes para enriquecer aún más nuestra visión acerca del Señor Jesucristo. Y esto es lo que va a hacer. ¿Qué hizo mientras tanto el Señor Jesucristo? Bueno, pues como decía, podemos echar mano de los otros evangelistas que nos van a decir qué estaba haciendo. Y veríamos, pues por ejemplo, que el Señor a lo largo de este medio año centró mucho su atención en trabajar con sus discípulos más íntimos. Y hubo varios viajes, incluso a regiones fuera del país, fronterizas, como la visita a Tiro y Sidón, que nos recoge Marcos en el capítulo 7:24, la región de Decápolis, una estaba al norte, la otra estaba al este. También el viaje a Cesarea de Filipo, donde el Señor pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros también. La transfiguración, bueno, todas estas cosas ocurren en este espacio de tiempo que no recoge aquí el evangelista Juan, pero que podemos encontrar, como digo, en los otros evangelios. Ahora el Señor se dispone a regresar nuevamente a Jerusalén, y este viaje, pues desde luego no era fácil. No era fácil porque durante su última visita ya recuerdan que los judíos se habían puesto de acuerdo y querían matarlo. Lo vimos en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Por esta causa los judíos persiguen a Jesús y procuraban matarle. Volver allí era difícil, porque ellos no habían olvidado el asunto, ni mucho menos. Lo vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 7. Porque los judíos procuraban matarle. Ellos no habían olvidado el incidente. Ellos querían, estaban todavía con esto en la mente. Y bueno, el Señor en este medio año, en ese tiempo, había estado dedicado a cuidar, a atender a las necesidades de sus discípulos más íntimos. Al fin y al cabo los otros no querían escuchar, pues eran como aquellos, ¿no?, que ni comían ni dejaban comer, ni aceptaban ellos la verdad del Señor, ni tampoco dejaban que otros la aceptaran. Así que el Señor se retiró a otros lugares donde podía desarrollar su ministerio de una forma más intensa y más efectiva. Ahora, todo esto ocurrió, dice el autor, que en la cercanía de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y no es que Juan introduce este detalle aquí porque sí, sino que tiene un significado. Y nosotros tenemos la tarea de descubrir, pues, el por qué esta cuestión. Bueno, en principio serviría para explicar por qué el Señor iba. Era una de las 3 grandes fiestas solemnes de Israel, donde todo israelita varón debería de ir cada año al lugar donde el Señor escogiera, y él había escogido Jerusalén. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Por lo tanto, el Señor, como buen israelita,
asistiría a esa fiesta e iría allí. Ahora, lo que simbolizaba la fiesta, pues ya he dicho antes que tenía su cumplimiento en Cristo. Y vamos a ver que todo el pasaje está inmerso precisamente en la fiesta de los tabernáculos. Aquí el versículo 2 nos dice que estaba cerca la fiesta, es decir, el comienzo de la fiesta. En el versículo 14 nos habla de la mitad. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Y en el versículo 37 dice, y el último y gran día de la fiesta, el Señor se alzó, se puso en pie y dijo ciertas cosas. Por lo tanto, vamos a ver que la fiesta es central en este pasaje. Y esto nos indica que tenemos que prestar atención a este hecho. Por lo tanto, habrá que hacerse preguntas. ¿Cómo se originó esta fiesta? ¿Cómo se celebraba? ¿Cuál era su significado? Y contestar a estas preguntas nos ayudará a entender la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso, aunque les pueda parecer que me estoy alargando o me alargo un poco en la cuestión de la fiesta, verán finalmente que sí que tiene importancia para comprender no solo este pasaje, que quizás no es lo más relacionado con la fiesta de los tabernáculos, pero sí el conjunto entero, capítulos 7, 8 y 9, que vengo diciendo que forman un bloque, una unidad que debemos de considerar como un conjunto. ¿Cómo se celebraba esta fiesta? ¿En qué condiciones? Bueno, la fiesta duraba 7 días y se celebraba 5 días después del gran día de las expiaciones. Esto estaría en Números, capítulo 29, versículo 7 y el versículo 12. No olviden que el gran día de las expiaciones era ese día, el día más solemne en todo el calendario israelita. Era aquel día cuando el sumo sacerdote, la única vez en el año, podía entrar hasta el lugar santísimo después de haber hecho ciertos sacrificios y presentaría la sangre de un animal sacrificado en el mismo lugar santísimo para expiación, para perdón de los pecados de ignorancia de todo el pueblo. Era un día de gran solemnidad, era un día que hablaba de perdón, de reconciliación, de redención. Así que si la fiesta de los tabernáculos tenía lugar 5 días después de la fiesta de las expiaciones, ya podemos pensar que el ambiente predominante pues sería un ambiente de gozo después de la redención, después del perdón. Un ambiente festivo, sin lugar a dudas. El gozo que produce el perdón, la reconciliación. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a su origen, el origen de la fiesta de los tabernáculos se relacionaba, como ya saben ustedes, con el viaje, la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, después de haber sido liberados de su esclavitud en Egipto. Y aquel tiempo que ellos viajaron por el desierto como peregrinos, pues lo hicieron viviendo en tabernáculos, en cabañas, en tiendas. Y ellos ahora, cuando celebraban esta fiesta por 7 días, recordaban su peregrinaje, por un lado su salida, su liberación de Egipto, y por otro lado su peregrinaje hacia la tierra prometida. Así que era una fiesta que miraba hacia el pasado, y miraba hacia el pasado no tanto para recordar su amarga experiencia de esclavitud en Egipto, sino para recordar con gozo su liberación, una liberación que había tenido lugar por la intervención directa de Dios mismo. Recuerdan lo que dice el Levítico, capítulo 23, versículos 42 y 43 en relación al origen de esta fiesta. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por lo tanto, recordaban aquellos días en el desierto, y recordaban también el cuidado que Dios había tenido de ellos, de todos los peligros que surgieron allí en el desierto. El Señor había ido con ellos. Les había acompañado en todo ese peregrinaje. Recuerdan ustedes que Dios mandó a Moisés levantar un tabernáculo diseñado conforme a un modelo que Moisés le había sido revelado, un modelo celestial, y él hizo algo simbólico a escala aquí en esta tierra. Era un tabernáculo, una tienda desmontable
que era el lugar donde Dios vivía. Fíjense cómo Dios se acomodaba a lo que era la realidad del israelita en aquel momento. Si ellos viajaban en tiendas, en tabernáculos, el Señor viajaría junto a ellos también en un tabernáculo, cuidándoles, protegiéndoles. Así que este era uno de los orígenes de la fiesta de los tabernáculos. Pero no era el único. También tenía que ver con la agricultura. Era, de hecho, la tercera de las fiestas que los israelitas celebraban y que tenía que ver con el ciclo agrícola de la vida del israelita. Había 3 fiestas en relación a esto. La Pascua, que se celebraba al comienzo de la siega, en la primavera, la Pascua, al comienzo de la siega. La fiesta de Pentecostés, que ocurría 7 semanas después de la Pascua, 50 días después, y en ella se festejaba el fin de la cosecha, de la siega. Y ahora la fiesta de los tabernáculos, que tenía lugar en el otoño, cuando ya se había pues, producido la cosecha de la fruta, de la vendimia, todo esto, ¿no? Se había terminado ya todo ello y celebraban esta fiesta. Por lo tanto, si antes hemos dicho que era una fiesta alegre y gozosa porque había tenido lugar antes, 5 días antes, el día de las expiaciones, que hablaba de perdón, ahora lo unimos a este hecho. Todos sus graneros estaban llenos, habían recolectado todos los frutos, ya tenían la siega realizada. Por lo tanto, había gozo y plenitud también al ver que el Señor les había bendecido con los frutos de la tierra. Por lo tanto, era un tiempo muy alegre. Y era un tiempo que apuntaba en una dirección diferente que la otra razón, la otra causa, el origen de la fiesta de los tabernáculos. Ya no miraba hacia el pasado, al momento en que salieron de Egipto y eran peregrinos por el desierto y vivían en tabernáculos, sino que ahora ya apuntaba hacia el futuro, desde aquella perspectiva que ellos la estaban viendo en aquel momento. ¿Por qué razón? Porque estaban ya disfrutando de la plenitud de la tierra prometida. Ya habrían entrado en la tierra prometida, tal como Dios les había dicho, y ya estaban disfrutando de todos los beneficios de su herencia. Las cosechas recogidas en sus graneros llenos. Por lo tanto, marcaba el fin de su peregrinaje. Era una fiesta que miraba hacia el pasado, la esclavitud en Egipto, su liberación, su peregrinación y también su entrada final a la tierra prometida. Así que cada año los israelitas asistirían a esta fiesta obligada, por otro lado, a Jerusalén. Iban llegando días antes y cortaban ramas de palmeras, de árboles frondosos y hacían pequeñas estructuras, cabañas muy sencillas, donde estarían durante 7 días. Las colocarían en los patios de las casas, en las plazas, en los caminos, junto a los caminos, en cualquier sitio. Ustedes se imaginan el aspecto pintoresco que tendría Jerusalén en aquellos días. Jerusalén en un radio de, pues eso, de lo que era el camino de un día de reposo, 1 kilómetro y pico. Pues todo aquello inundado de cabañas, con gente alegre, contenta, en aquel lugar. Bueno, este era el ambiente que se respiraría en aquel momento y que se respiraba y que se prolongaba durante 7 días. Los niños, las familias enteras estarían allí. Además, durante esos 7 días se ofrecerían distintos sacrificios, estipulados también en la ley, en Números 29, 12 al 38. Y esta fiesta encontraba su clímax en el último y gran día de la fiesta, al que hace referencia luego más tarde el capítulo 7, versículos 37 al 39. Y es que en ese día, en ese último día, que era el clímax, como digo, pues además de que mientras en el templo se estaban ofreciendo distintos sacrificios, un sacerdote acompañado por una alegre procesión de israelitas cantando con música, pues descenderían hasta el estanque de Siloé, sacarían agua, regresarían nuevamente al templo y la derramarían a los pies junto al altar. Con ello querían simbolizar pues el derramamiento futuro del Espíritu Santo sobre
Israel, tal como había dicho Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Eso ocurrió en el último y gran día de la fiesta, derramando agua sacado del estanque de Siloé, vertido junto al altar, recordando la promesa del Señor de que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero al mismo tiempo, cada noche, durante aquella semana de festividad, pues el patio del templo, el atrio del templo, pues se iluminaría con grandes candeleros. Y esto, pues querían simbolizar aquella luz que alumbraría al pueblo que andaba en tinieblas, que sería Dios mismo. ¿Recuerdan lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 2? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que esa luz desde el atrio exterior del templo, pues se vería desde lejos. y indicaría el punto central de toda aquella fiesta, ¿no? Ahora, ya hemos visto entonces un poco cómo era el discurrir de aquella fiesta. Ahora llega el momento más importante para nosotros y es ver de qué manera estos capítulos, que hemos dicho 7, 8 y 9, pues en ellos aparece el Señor Jesucristo como el cumplimiento de todo esto. Bueno, quizás no solamente en estos capítulos, sino también en todo el Evangelio, pero centrándonos también, tal vez especialmente en estos capítulos. Para empezar, hemos dicho que en la fiesta de los tabernáculos se recordaba el peregrinaje de Israel por el desierto y que Dios había ido con ellos, en medio de ellos también en un tabernáculo. Y aquí el evangelista Juan, ya al comienzo de su evangelio, nos dijo que aquel verbo eterno, el Hijo de Dios, fue hecho hombre y habitó entre nosotros, en Juan capítulo 1, versículo 14. Que la idea de habitar, la palabra original, tiene que ver con poner su tabernáculo en medio de nosotros. Es decir, el mismo Dios que les había acompañado durante el peregrinaje, ahora estaba en medio de ellos, había habitado en medio de ellos. Si Dios en el pasado se había, vamos a decir así, acomodado a las condiciones en las que ellos viajaban por el desierto, ahora Dios vuelve a hacer lo mismo. Él se hace hombre para andar entre ellos, juntamente con ellos. Podemos pensar entonces en la cercanía de este Dios que no ha perdido el contacto con su pueblo, que sigue interesado en guiarles y conducirles a través de sus promesas. Por otro lado, el agua que se derramaba como un símbolo del descenso del Espíritu Santo, de este derramar del Espíritu Santo que Dios haría, fíjense cómo el Señor Jesucristo en el capítulo 7, versículos 37, justo en el mismo día, en el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido sobre el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por lo tanto, este derramamiento del Espíritu Santo, que ellos simbolizaban sacando aguas del estanque del Siloé y derramándolas al pie del altar, pues se cumpliría plenamente en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y por último, aquel otro detalle de la luz en el atrio en ese patio exterior del templo, iluminando, simbolizando la luz que traería el Mesías, pues recordarán ustedes el milagro que el Señor Jesucristo hizo en el capítulo 9, cuando sanó a aquel ciego y le devolvió la visión y la luz, como demostración de esa afirmación que él había hecho previamente, en el capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, no esos candeleros o esos candelabros allí en el atrio del templo, sino Cristo mismo iluminando no solo aquel espacio reducido, sino el mundo entero. Yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, es muy importante que nos fijemos en todos estos detalles. Cristo
el cumplimiento de todo aquello que esperaban el pueblo de Dios por las promesas que Dios les había dado, y también el cumplimiento de aquellos hechos históricos como el peregrinaje, la salida de Egipto, la entrada en la tierra prometida. Todas aquellas cosas encuentran su cumplimiento definitivo en Cristo. Porque Cristo, como dice el libro de Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Todo aquello anunciado de antemano se cumplía en Cristo. Estos son detalles que algunas veces en una lectura rápida del texto se nos pueden pasar desapercibidos, pero es importante que los vayamos viendo. Bueno, ahora ya sí nos centramos en la cosa que surgió con los hermanos, en el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bueno, pues no solamente ya hemos visto que la fiesta estaba para comenzar, el Señor iba a ir, claro, pero también sus hermanos iban a ir y estaban haciendo preparativos. Y entonces fue en ese contexto donde se produjo cierto desencuentro entre el Señor y sus hermanos. Y aquí, pues entiendo, leyendo la cosa de una manera natural, este pasaje y otros muchos pasajes de los evangelios, que eran hermanos del Señor Jesucristo, hermanos, hijos de José y de María. Yo ya sé que esto automáticamente, pues ya todos nuestros amigos católicos se me van a echar encima y me van a decir que no eran hermanos, que eran primos, que eran parientes. Bueno, si eran primos o eran parientes, ¿por qué el texto no dice que eran primos o que eran parientes? Y dicen, bueno, es que en hebreo solamente había una palabra. Sí, pero es que el Evangelio de Juan y el de Marcos y el de Lucas están escritos en griego y dicen exactamente lo mismo, hermanos, cuando podrían haber dicho primos o haber dicho vecinos o podrían haber dicho otra cosa, porque en griego sí que había distintas palabras para describir cada una de estas cosas. ¿Y qué sentido tendría decir que eran sus hermanos si eran sus primos? Porque sus primos, ¿qué pintarían en aquella circunstancia? Tenía que ser alguien muy íntimo al Señor, que vivieran en la misma casa. Por otro lado, se dice el nombre de los hermanos. Pues ¿qué sentido tenía hablar de los primos? Y es que solamente tenía 5 primos y unas pocas primas. Pues tendría muchísimos. ¿Por qué no se menciona? Bueno, pero es que nuestros amigos católicos, yo lo siento, pero ellos tienen unas gafas puestas de color y lo van a ver todo del color de sus gafas. Yo les recomendaría que se quitaran las gafas y que miraran la Biblia con normalidad y que pues vieran las cosas tal como son. Ellos muchas veces nos acusan, es que los evangélicos no creen en la Virgen. Bueno, pues yo no sé lo que creen todos los evangélicos, porque los evangélicos hay de muchos tipos, de muchos colores y pelajes. Pero yo les voy a decir que yo no creo en la Virgen, yo creo en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es lo que yo hice. Yo no creo que la Virgen me va a salvar. Eso sí que se lo aseguro. Y ellos dicen que la Virgen pues es corredentora juntamente con Cristo y que, bueno, un montón de doctrinas que no aparecen en la Biblia, que no están nunca en la Biblia. Yo no creo esas cosas, realmente no creo en esas cosas. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿usted cree en la virginidad de María cuando concibió al Señor Jesucristo? Les diré, por supuesto que sí, porque eso está clarísimo en la palabra de Dios. Y yo creo que el Señor Jesucristo nació de una virgen. Ahora, María no era la madre de Dios, como dicen nuestros amigos católicos, porque es una locura pensar que Dios, el creador de todo, tenga una madre. Entonces ya no sería eterno. Es que es una cosa... La Virgen María fue madre del Señor Jesucristo en su aspecto únicamente humano, no divino, no madre de Dios, madre del Hijo de Dios encarnado, en su encarnación, en su estado de encarnación. Pero mientras que su hijo era preexistente, María llegó a ser en el tiempo. No podía ser la madre de Dios porque era hija de Dios, que es todo lo contrario. Bueno, en fin, nos podríamos alargar y alargar con este tema indefinidamente y yo, en fin, ya sé cuáles son las reacciones de mis amigos católicos, siempre están en contra y bueno, pues yo les animo que a mí ya sé que no me hacen caso, pero que lean la palabra de Dios, que se quiten las gafas de color y que miren la palabra de Dios y verán que esto es así.
Yo desde luego voy a explicar este pasaje, pues creo que de la manera natural, sin simbolizar nada, hablando de hermanos naturales del Señor, otros hijos de José y de María después del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, del que se dice en el Evangelio de Mateo que era el primogénito, no el unigénito. Unigénito querría decir que era el único hijo que habían tenido, pero cuando dice primogénito quiere decir pues que tuvo más hijos después. Y esto es el sentido en el que yo voy a referirme a este texto y espero que, en fin, me entiendan, pero creo que es lo que está queriendo decir aquí el pasaje. Bueno, estos hermanos, esta familia, ya recordarán que habían aparecido en el capítulo 2, habían sido invitados Jesús y sus discípulos, la madre de Jesús, sus hermanos, habían sido invitados a una boda en Caná de Galilea. Ahora aparecen aquí, aparecen en otros lugares, en Mateo 13:55 se dice el nombre exacto de los hermanos varones, se mencionan también hermanas sin dar sus nombres. En este pasaje lo que nos dice es algo muy triste, versículo 5, que sus hermanos no creían en él. Y por lo tanto, pues había un desencuentro entre ellos. Y este desencuentro se manifiesta porque le dicen sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea y haz también allí para que tus discípulos crean en él. Bueno, pues no creían en él y evidentemente tampoco les interesaba mucho su seguridad, porque ya sabían ellos, igual que lo sabían todos, que los judíos en Judea procuraban matarle. Cuando Dios le dicen, vete allí y manifiéstate allí, pues ya saben, lo que les estaba diciendo es que estaban invitándole casi a que buscara la muerte, ¿no? Porque ellos sabían que allí no le iban a recibir amistosamente, ni muchísimo menos. Así que da la impresión de que cuando le están diciendo esto, vete, sal de aquí, vete allí, le querían de alguna manera causar ciertos problemas. Tal vez pues porque estaban cansados de la presencia de Jesús en Galilea y de todos los comentarios que se hacían acerca de él, y esto pues les incomodaba un poco, no lo sé, tal vez. Eso podríamos pensar algo de ello cuando leemos Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Ahora, ¿qué le dicen sus hermanos? Pues sal para que tus discípulos vean las obras que haces. La idea que hay detrás de estas palabras es, ves y haz algo algo espectacular, haz un alarde de poder que deje maravillados a todos. Porque, dicen, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. El argumento es sencillo, si realmente quieres ser conocido, no te quedes aquí en Galilea, que esto está a las afueras, de esto no tiene relevancia de cara a promocionarte, a buscar un futuro espectacular. Vete a Jerusalén, es la capital. Vete ahora, que va a estar llena, abarrotada de gente hasta arriba, hasta la bandera. Gente que van a venir de todos los sitios. Es el momento. Vete entonces, vete ahora, no te quedes aquí. Ese es el escenario perfecto. ¿Aquí qué haces? Había cierto menosprecio y además pues le querían organizar su agenda mesiánica al Señor. Su idea es esto, haz algo espectacular para que crean en ti. Pero ya recordarán que esto no era algo nuevo, no era la primera vez que el Señor Jesucristo escuchaba algo similar. La otra vez ocurrió nada más y nada menos que cuando el diablo le quiso tentar. Y recuerdan lo que le dijo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo pueden encontrar en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Ves allí al templo, haz algo espectacular, tírate desde arriba, desde el edificio, desde el tejado, tírate y ya verás, todo el mundo va a quedar, haz una aparición allí asombrosa. Y dicen, y el Señor Jesucristo pues ya había escuchado esto, ahora los hermanos le proponen algo parecido. Pero los hermanos estaban evidentemente equivocados. Ellos decían, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En eso estaban equivocados. Primero, por el hecho de que él ya había hecho muchos milagros y lejos de que las personas creyeran en él, lo único que habían hecho es querer matarle. Así que estaban equivocados en eso. Ya lo había hecho y además el resultado había sido el contrario al que ellos pronosticaban. Eran ignorantes de las cosas de Dios, porque no creían en él, no eran creyentes, por lo tanto eran ignorantes en cuanto a la dinámica espiritual de las cosas, en cuanto a los principios que rigen la obra de Dios.
Ellos pensaban, sé un poco más atrevido, hombre, no estés aquí, no seas tímido, date a conocer, autopromociónate. Bueno, pues por un lado incredulidad, por otro lado tal vez cierto desprecio. No había, creo, un sincero deseo de ayudarle. Ahora, el Señor no había venido a hacer milagros para asombrar y dejar atónitos y boquiabiertos a las personas. Eso al final nos habría dejado con los mismos problemas que tenemos en este mundo. Él había venido a otra cosa muy diferente. Él había venido a dar su vida para salvar a los pecadores de sus pecados. Y eso sí que cambia a las personas, y eso sí que cambia la historia de este mundo. Pero ellos no veían las cosas así. Ellos pensaban solamente en lo espectacular. Y es triste, supongo, bueno, es triste este pasaje y supongo que muy triste especialmente para nuestro Señor Jesucristo en aquellos momentos, ¿no? Que ni sus hermanos creían en Él. ¿Quién mejor que ellos conocían sus obras de poder y su enseñanza, su carácter? ¿Quién mejor que ellos que habían convivido durante tantos años, durante 30 años con Él? ¿Quién mejor que ellos? Bueno, quizás no 30 años, porque habían nacido después que Él, pero durante muchos años. En ese ambiente familiar, porque ellos desen cuenta que no dudaban de las obras que el Señor hacía. Si estas cosas haces, o sea, que sabían que las hacía, y sabían que eran auténticas, lo conocían bien. Qué triste que ni ellos creyeran en el Señor. Y esto vuelve a insistir, a sacar a la luz un hecho que ya los creyentes conocemos, y es que la oposición más dura que encontramos normalmente suele estar en la familia, en el ambiente, en el entorno familiar, entre aquellos que nos son más cercanos y más queridos. No sé si es su caso, desde luego yo puedo decir que el mío sí que lo es. Mis padres, mis hermanos, familiares muy directos que tengo, pues no han querido ser creyentes. Y no solamente no han querido, sino que en muchos casos pues desprecian y ridiculizan y maltratan y hacen distinciones de familiares simplemente porque somos creyentes, no hace falta nada más. Y todo lo que hacemos lo critican y les parece mal y siempre están diciendo que tendríamos que hacer las cosas de otro modo, nunca les gusta lo que hacemos. Pues miren, yo por lo menos encuentro cierto consuelo en este pasaje, porque a mí me duele, pero entiendo que el Señor comprende lo que me pasa muchas veces porque Él experimentó en su propia vida eso mismo mientras estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, Él puede consolarnos sin lugar a dudas. Y un momento difícil también al Señor porque, bueno, pues esto era el colofón, era el broche final a estos duros momentos, ¿no? Ahora los hermanos, pero es que antes miles de personas le habían abandonado al Señor. Y por otro lado, tener que volver a recordar el odio de los judíos en Judea que querían matarle. Pues todo esto nos indica la triste, la penosa soledad de nuestro Señor Jesucristo en esta misión que Él había venido a cumplir, la de traer vida eterna a los hombres por medio del sacrificio de sí mismo. Pero, una vez más, pues como digo, esto nos recuerda también la soledad que vamos a tener que atravesar aquellos que queremos servir fielmente al Señor. Estaremos solos. Veremos cómo muchos nos dejan, veremos cómo en nuestro círculo cercano nos desprecian, veremos que hay personas que quieren nuestro mal. Bueno, lo mismo que con el Señor. No nos debe de desanimar todo esto. No es algo extraño. Algunos se preguntan, ¿y qué habré hecho yo para que me pasen todas estas cosas? Pues simplemente lo que hemos hecho es ser creyentes y querer seguir con fidelidad al Señor. No hay otra cosa más. Y a partir de ahí viene todo eso en cadena sin que haya una explicación aparte de todo esto. No querían creer en Él, este era el problema. No tenía nada que ver con que el Señor Jesucristo hubiera hecho cosas malas, su carácter era perfecto. Tal vez algunas de las cosas que a nosotros nos pasan sean porque hemos hecho cosas que no debíamos. Por supuesto, somos hombres pecadores, pero vaya, ellos aprovechan, los enemigos del Evangelio aprovechan cualquier cosa para magnificarla y venir contra nosotros. Pero no era el caso del Señor Jesucristo. Sus hermanos le conocían bien y ninguno de ellos tenía ningún reproche contra Él por su carácter, por lo que hacía, por lo que decía. No. Eran
conscientes de que podría deslumbrar al mundo si quisiera, y por eso le estaban invitando a eso. Pero no era ese el problema es que no creían en él. Y así que el Señor hizo algo que a muchos les ha extrañado, y es que él siempre dio prioridad, y yo sé que los amigos católicos esto desde luego no lo ven, pero el Señor dio prioridad siempre a su familia espiritual frente a su familia en la carne, su familia aquí. Dice en Mateo capítulo 12, versículos 47 y 50, al 50, dice: y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque a todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Mientras que la madre y los hermanos de Jesús se quedaban fuera, el Señor dice, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí adentro, que escuchan mi palabra y que la obedecen. Y yo sé, ya digo, el catolicismo hace mucho énfasis en los lazos familiares, pero no es un énfasis que el Señor Jesucristo hizo. Miren cómo él se desmarcó en muchos casos de este énfasis, ¿no? Y dijo todo lo contrario. La familia humana del Señor Jesucristo tuvo que convertirse. Igual que cualquier persona que viene a este mundo, tuvo que convertirse en algún momento. Y es que su parentesco no les colocaba en una posición mejor que la de cualquier otro. Sí, tenían un privilegio de conocer de primera mano, pero finalmente Dios, el hombre tiene que tener una relación directa y personal con Dios. Yo siempre recuerdo a muchas personas que he encontrado en esta vida que les he preguntado, ¿y es usted un creyente? Sí, ¿desde cuándo? Desde que nací. Mis padres son creyentes. Y siempre les digo, mire, eso me está usted haciendo creer que usted no es un auténtico creyente, porque uno no nace siendo creyente, porque sus padres sean creyentes. Uno tiene que llegar a un momento en el que se convierte, en que le entrega su vida al Señor. Y es que venir de una familia cristiana no nos hace cristianos, desde luego que no. Y ellos, los hermanos del Señor Jesucristo, tuvieron que convertirse en algún momento y llegar a creer. Pero eso ocurrió, eso sí que ocurrió, gracias a Dios ocurrió. Y probablemente el comienzo de ese cambio tuvo que ver con el momento en que el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a Jacobo, uno de los hermanos, Jacobo Santiago, que es el mismo nombre. En 1 Corintios 15:7 dice que se apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Y a partir de ahí él cambió de actitud, él y sus hermanos también. Porque los vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, que está María, la Madre del Señor, junto con los hermanos, reunidos con el resto de los apóstoles y discípulos en un total de 120 personas, antes de que el Espíritu Santo descendiera, y están juntos en el aposento alto orando al Señor en el cielo, después ya de la resurrección y de la ascensión del Señor. Por lo tanto, hubo un punto de inflexión en la vida de estos hermanos carnales del Señor con motivo de su resurrección. Y luego, pues, Jacobo, Santiago, llegó a ser una de las columnas en la iglesia primitiva, nos dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 9, y otro hermanastro, vamos a decirlo así, del Señor Jesucristo, Judas, escribió también, al mismo tiempo que Jacobo, que Santiago, escribieron sendas epístolas. O sea, eran creyentes auténticos y que fueron usados por el Señor de manera también incluso inspirados por Él para la escritura de documentos que quedarían finalmente para la historia como documentos inspirados por Dios. Sería interesante verlo desde esta perspectiva, estas cartas que tanto Santiago como Judas escribieron. Hay un detalle en una de ellas, en Santiago, en el capítulo 2, versículo 1, que a mí siempre me llama la atención. Santiago, que había vivido tanto tiempo con nuestro Señor Jesucristo como hombre, dice que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice él. Me encanta cómo él se refiere al que había sido su hermano en la carne, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora sí que había colocado las cosas en su lugar. Pero eso llegó más tarde. Por el momento, durante el ministerio terrenal del Señor, la cosa era de otra manera. Y el Señor le responde a esta
provocación, vamos a decir así, de los hermanos. Dice el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El Señor Jesucristo vivía de acuerdo a un programa trazado por el mismo Padre. Él venía como un siervo a cumplir la voluntad de su Padre. Y ellos le estaban incitando a que se manifestara, pero eso no coincidía con el programa trazado por el Padre. Ellos le incitaban para que buscara su propia gloria. Él lo único que le interesaba era buscar la gloria del Padre, esperar el momento determinado por el Padre para hacer lo que Él le había mandado. Y en esto, pues los hermanos se comportan como otros muchos judíos de aquella época de los que ya hemos hablado. Estaban esperando un Mesías que se manifestara glorioso, rey, triunfante contra los enemigos que les habían invadido, los romanos. Y el Señor, en su contestación aquí, dice, mi hora, mi tiempo aún no ha llegado. Pues esta expresión constantemente en el Evangelio de Juan apunta hacia la cruz y hacia la glorificación que vendría inmediatamente junto a la cruz. Ellos le animaban a que fuera a hacer alarde de sus prodigios y él le responde con algo, mi tiempo, mi hora no ha llegado, en relación a la cruz. Eso sí que sería el momento en el que él iría a Jerusalén para atender a los planes de su propio Padre. Pero ellos no podían entender esto. Dice, vuestro tiempo, le dice el Señor, vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, ellos no actuaban de acuerdo a un programa divino. Ellos hacían lo que les daba la gana, como el hombre que no cree. Hacen siempre lo que quieren, en cada momento, lo que les apetece. Mientras que un verdadero creyente, bueno, el caso del Señor Jesucristo está claro, venía como siervo del Padre para cumplir este plan de salvación, bien que era el Hijo de Dios, evidentemente, pero actuaba durante la encarnación de esta manera, ¿no? Pero el creyente es igual, el creyente no hacemos lo que nos da la gana. Nuestro tiempo no puede ser como el de los incrédulos, que hacemos lo que nos viene en cada momento a la mente o nos apetece, ¿no? Dice el apóstol Pablo que no hemos sido salvados por obras, pero sí que hemos sido salvados, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros también, igual que el Señor Jesucristo, tenemos un programa en esta vida. No hacer lo que nosotros queremos, sino cumplir con los tiempos establecidos por Dios para nuestra vida. Dice además el Señor, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El planteamiento de los hermanos, de ir a Jerusalén, manifiéstate para que todos crean en ti, pues no tenía en cuenta un detalle importantísimo, y es que es el de la enemistad del mundo contra Cristo. El mundo, que aquí hace referencia a ese sistema, ese conjunto de hombres caídos, que muestran su hostilidad contra Dios y contra todos sus principios, y que son dirigidos por el diablo. Y los hermanos pues formaban parte de ese mundo incrédulo en este momento, hostil contra el Señor. Claro, por esa misma razón de que ellos formaban parte del mundo, el mundo no les aborrecía a ellos, porque eran parte de él, no veían en ellos un enemigo a vencer. Pero en el Señor Jesucristo, que no formaba parte del mundo, claro que había un enemigo que vencer, y por eso había tanta hostilidad contra él. Y esta hostilidad pues venía por el hecho de que no formaba parte del mundo, sino que por el contrario reprendía, testificaba que sus obras eran malas. ¿Cómo testificaba que sus obras eran malas? Bueno, por un lado, la propia presencia, la vida perfecta del Señor Jesucristo entre ellos, tan diferente a ellos, pues ponía en evidencia que ellos no eran como Él, que ellos eran malos y Él era bueno. Eso junto a sus enseñanzas, las normas elevadas de moral que Él explicaba, o las denuncias directas del pecado que Él hacía. Recuerdan en el capítulo 2, cuando el Señor entró en el templo y lo purificó y cómo acusó a aquellos dirigentes religiosos de ser unos ladrones que robaban en la misma casa de Dios. Claro, claro. Esta es la verdadera razón por la que muchos rechazan el Evangelio, su enemistad
contra Dios porque Dios testifica de ellos que son malos. Y eso no les gusta. Y no olvidemos que de la misma manera que el mundo aborreció al Señor Jesucristo porque testificó que sus obras eran malas, de la misma forma nos aborrecerán a nosotros si vivimos una vida que intente estar en la línea de lo que el Señor Jesucristo enseñó y vivió, y si predicamos el Evangelio que dice que las personas son pecadoras y que necesitan urgentemente regresar a Dios en busca de perdón. Eso, el detonante para que el mundo se nos eche encima y vengan también contra nosotros. Ellos decían, los hermanos, si quieres hacerte popular, ves y haz milagros. Y él dice, yo no voy a ser popular porque yo no voy allí a hacer milagros, yo voy allí a denunciar el pecado, a testificar que sus obras son malas. Y eso implica necesariamente acarrearse el odio del mundo, el odio en este caso de los judíos. Y esto ellos lo ignoraban, pero cada vez que alguien viene, bueno, el Señor vino a esto, y que alguien viene a presentar el Evangelio, esto ya implica inmediatamente entrar en un conflicto a muerte contra el mundo. El Señor Jesucristo había venido a ello. Dice que he venido a destruir las obras del diablo, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Y esa misma lucha espiritual la conocemos nosotros los creyentes, cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que intentamos llevar las personas a Cristo. Y hay que empezar el Evangelio por el punto principal, el punto primero, y es que el hombre es pecador. Antes de hablar de la gracia de Dios, la gracia de Dios no tiene sentido para alguien que se cree bueno. La gracia de Dios es válida para aquellos que saben que son pecadores. Por lo tanto, tenemos que empezar predicando que el hombre es pecador. Y ahí empieza el problema. Y el Señor nos advirtió, me gusta mucho la honestidad del Señor reiteradamente en las Escrituras, que no nos habló de un camino de rosas, ni que nos fueran a poner una alfombra roja cada vez que llegáramos a cualquier sitio para predicar, que no era este el caso. Fíjense lo que Él dice en Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaros de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y en Juan capítulo 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, es la verdad que Jesús predicaba o que nosotros predicamos la que nos causa, por fin, el rechazo de este mundo. Claro, los hermanos del Señor no sufrían esta oposición, ellos estaban identificados con el mundo. El mundo no puede aborreceros a vosotros, les dijo el Señor, pero al Señor sí que la aborrecían. Por lo tanto, dice el Señor, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Los hermanos de Jesús iban a subir a una fiesta del calendario religioso judío, y en apariencia el propósito de ellos sería ir a adorar a Dios. Pero evidentemente no iban a adorar a Dios, porque el mismo Hijo de Dios estaba allí con ellos y lo aborrecían, lo despreciaban, no creían en Él. Por lo tanto, tampoco creían en el Padre, porque como dijo el Señor Jesucristo en el pasaje anterior, si fueran creyentes auténticos en el Padre los había atraído al Hijo, pero ellos no habían llegado al Hijo, a creer en el Hijo, porque tampoco creían en el Padre. Se dan cuenta, por lo tanto, que eran religiosos que cumplían aparentemente con todo lo que la ley decía, pero no eran auténticos creyentes. Y es que el hombre puede participar en muchos ritos religiosos sin que en su corazón haya una fe genuina. El hombre puede participar en grandes ritos religiosos sin que en su corazón haya una fe genuina. Y el Señor aquí se mostró muy radical. Dice, yo no voy con vosotros. Se mostró muy radical. Y es que no había realmente una comunión espiritual entre ellos. Si ellos no creían en Él,
¿Qué comunión había entre ellos? Y haber subido juntos a esa fiesta el Señor con sus hermanos, con sus familiares, habría confundido a las personas. Habrían llegado a pensar que todos ellos eran iguales. Y el Señor por eso se mostró tan radical. Yo no subo con vosotros. Y tal vez nosotros tengamos que replantearnos un poco hasta qué punto debemos identificarnos con personas con las que no compartimos nuestra fe. Yo no subo con vosotros, les dijo el Señor. Nosotros a veces anteponemos las relaciones familiares a lo que es la fe y comprometemos nuestra fe y nuestras creencias por quedar bien con la familia. El Señor Jesucristo no hizo esto y tal vez nosotros, si queremos seguir el ejemplo del Señor, tal vez tengamos que ser a veces más radicales de lo que tal vez somos, no sé. El Señor iba a subir solo, en tal caso con algunos de sus discípulos, pero sin esa publicidad que ellos pretendían, de una manera, por el contrario, discreta, privada, y por eso les dice, yo no subo todavía a la fiesta, luego sí que subiría. No iba a ir con ellos, no iba a lo mismo que ellos. Ahora, eso no quita que en algún momento más adelante el Señor sí subiera a la fiesta a Jerusalén de alguna manera parecida a la que ellos le habían invitado a subir. Eso ocurrirá cuando Él haga su entrada en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, montado sobre un pollino y ante la aclamación de muchas personas. Entonces habría llegado el momento designado por el Padre. Pero recuerden, subiría a la última fiesta, a la última Pascua, íntimamente relacionada, conectada con su muerte en la cruz. Él no iba a subir a Jerusalén a promocionarse ni a dejar anonadados a las personas con algún prodigio, algún milagro de sanidad. No, Él iba a subir allí a dar su vida. Eso era a lo que Él iba a ir. Y eso ocurriría, pero ocurriría más tarde. Aún no había llegado el tiempo señalado por el Padre, pero cuando llegara, Él subiría obediente a la voz de su Padre para cumplir con su voluntad. Por lo tanto, momentos difíciles para nuestro Señor Jesucristo. Y estos momentos, pues de alguna manera son también consoladores para nosotros que tantas veces atravesamos por momentos de incomprensión dentro del ámbito familiar, de rechazo por nuestra fe, pero nos debe de animar saber que estamos en el buen camino si este es el caso, si nos están rechazando por nuestra fe en el Señor y por predicar un evangelio de acuerdo a lo que Él predicaba. Si ese es el caso, pues debemos de ser confortados por este pasaje, porque el Señor, que ahora mismo aboga por nosotros ante su Padre Celestial, es alguien que nos conoce, que conoce bien el sufrimiento, la soledad que acarrean, que implican estas dificultades. Pues tomemos buena nota de esto y afiancémonos más y más en este evangelio y en amar más al Señor Jesucristo y aprender de todo lo que Él nos enseña en estos pasajes. Bueno, seguiremos hablando de estas cosas, de este pasaje que tiene todavía mucho que decirnos y muy interesante acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente y les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.